Y vamos a volver a hablar del fuego, y es que las altas temperaturas que se han registrado en algunas ciudades del país ha sido uno de los principales posibles causantes de incendios forestales que han afectado sobre todo la zona sur. Con registros históricos, los termómetros han alcanzado, por ejemplo, 42 grados en Temuco. En Valdivia llegaron casi a los 39. Una situación que, sumado, claro, sabemos, a una ecuación, ¿no? Altos vientos, material seco, baja humedad, todo esto ha ayudado a la propagación de incendios. Queremos analizar cómo este cambio climático nos puede ir llevando a tener cada vez más potencialidad respecto de este fuego. Bueno, está con nosotros Andrés Pica, él es director ejecutivo del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Carola. A ver, estábamos conversando fuera de cámara este tema que nos lleva a pensar tanto que si hay intencionalidad en los fuegos, como lo veíamos ayer, por ejemplo, con estos 5 focos, una hipótesis que lleva a pensar que hay intencionalidad, ¿no? Y cuando el ministro de Agricultura nos decía el 90% de los incendios que se generan son producto de la mano humana, no siempre con mala intención, tal vez con un descuido, pero ¿cómo nos podemos preparar frente a eso cuando hablamos de prevenir, cuando hablamos de tratar de anticiparnos a estos eventos? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que al final lo que nos ocurrió el año pasado, de tener un año seco y luego un verano con altas temperaturas, va generando una condición que favorece la propagación de los incendios. Entonces, asumiendo que la intencionalidad o el nivel de accidentalidad no cambia, este año en particular, similar a lo que ocurrió en el verano del 2017, se generan condiciones que son favorables para que estos mismos focos, ya sean por accidente o por intencionalidad, se propaguen y generen un incendio mayor y que no sea simplemente una pequeña llama, sino que termine siendo un gran incendio. Ahora, Andrés, cuando veíamos, por ejemplo, los incendios de ayer en la región del Biobío, hablábamos de Penco y cómo Villas, por ejemplo, la Villa Italia, que fue una de las más afectadas durante la mañana, tenía plantaciones forestales muy cerquita. Y entonces, ¿cómo se va juntando finalmente zonas urbanas a plantaciones forestales sin haber necesariamente un cortafuego entre medio? Claro, ahí hay una tarea pendiente de tener un trabajo en términos de diseño de planes reguladores que sean idóneos y la efectiva implementación de esto, que nos permita tener esa consideración, porque al final en una búsqueda quizás de maximizar la productividad, ya sea inmobiliaria o ya sea forestal, se busca usar hasta el último centímetro de espacio. Y cuando tú tienes estas situaciones que ya tú podías prever el 2018, que este iba a ser un verano complicado, tú dices, bueno, ¿qué medidas se tomaron para generar los cortafuegos o mantener esos cortafuegos efectivos frente a esta situación que era probable que ocurriera? Las autoridades nos comentaban ayer que sí, que en agosto se había chequeado la última vez si estaban estos cortafuegos hechos, pero obviamente bajo la lógica de agosto hasta febrero crecen los pastos, no había habido mucha humedad, por lo tanto se transforman en pasto seco y en combustible muy fácil para el fuego. Pero ¿qué otras acciones se pueden tomar para tratar de evitar o anticiparse a lo que puede ser un incendio forestal? Bueno, hay temas ahí asociados a, como te decía, a generar estas regulaciones. Yo creo que si bien por mucho que sea la intención, es muy difícil gestionar todo un país. Al final hay diversas zonas, tú no las puedes fiscalizar todas, entonces tiene que haber una concientización de toda la ciudadanía y de los distintos actores, también comunales, que vean y fiscalicen y se preocupen de este tema, y que los mismos vecinos, al ver un año que fue seco, un verano con altas temperaturas, digan, mira, yo tengo este riesgo aparente. El otro tema también asociado a, por ejemplo, quemas agrícolas, que se dan con bastante frecuencia. Para limpiar terrenos, supuestamente. Claro, y tú ves esto que ocurre frecuentemente en el periodo estival, y es un riesgo, porque al final de cuentas tienes una fuente humana que puede descontrolarse. Andrés, hablábamos generalmente de esta fórmula del 30-30-30, ¿verdad? 30% de humedad o menos, temperaturas sobre los 30 grados y vientos de 30 kilómetros o más. Pero este último tiempo, y hablando con nuestra meteoróloga Yael Shefkis, nos decía que hay un último estudio que habla de que no necesariamente debería haber 30 grados o más para provocar este escenario tan propenso a los incendios, sino que incluso con 26 grados o algo así ya es suficiente. Temperaturas que vemos ya siempre casi en el verano, por ejemplo en la zona sur, donde generalmente las temperaturas eran un poco más bajas. Claro, o sea, bueno, este verano fue particularmente, rompimos lamentablemente muchos récords de máxima histórica,
al menos 11 zonas del país. Y lo que nosotros tenemos de nuestros estudios nos dan señales que en las próximas décadas la incidencia, por ejemplo, de eventos sobre 35 grados, la cantidad de veces que va a ocurrir esto va a ser sobre 10 veces más de lo que estábamos acostumbrados en la historia. ¿Y esto estamos hablando en los próximos años? ¿Para cuándo? Periodo entre el 2030 y el 2060, estamos hablando de 10 veces, ya hacia fines del siglo estamos hablando de 30 veces. Ya, pero es 20 años más, tampoco es lejos de lo que, 10 años más, lo que podría venir. Y son tasas que van a ser incrementales, pero ya lo que está ocurriendo... ¿Ya no va a ser raro? No, ya da cuenta de que ya el cambio climático ya nos alcanzó. Y Andrés, lo que vamos a ver van a ser más periodos, mayor frecuencia o mayor intensidad de estos periodos. Ambas cosas. En términos de temperaturas vamos a tener mayor intensidad de estos episodios y vamos a tener mayor cantidad de estos episodios. Ahora, entonces, ¿cuál es la lógica para tratar de prepararse? Porque, a ver, si es un fenómeno que no tiene un freno, que esto va así y va a seguir así, como tú decías, el cambio climático ya nos llegó. Entonces, ¿qué se debería hacer para tratar, además de concientizar a la población, que ya lo hablábamos, ¿no? Para tratar de evitar o tratar de prepararnos frente a lo que viene? Claro. Yo creo que es importante primero tener un buen diagnóstico por zonas, porque la práctica, cuando yo te hablo de estos ejemplos, por ejemplo, estoy pensando lo que estudiamos en particular para la zona central, cerca de la región del Maule, pero tú vas viendo que hay particularidades del clima. El clima no, tú dices, aumenta 1.1 grados a nivel global, no implica que todo el mundo va a aumentar, van a haber zonas que van a tener incremento de temperatura, eventualmente hay zonas que se pueden enfriar, porque es un cambio en el clima, no es solo calentamiento del clima. Y eso va a generar lógicas locales. En ciertas zonas van a aumentar las precipitaciones, en otras zonas van a disminuir. El tipo de precipitaciones va a cambiar. Vamos a tener más lluvias cálidas que nos generan, en vez de formar nieve, nos pueden generar un algo como lo que vemos en el norte, entonces no se va a producir una acumulación de precipitaciones en la cordillera, nieve, que es lo que estamos acostumbrados generalmente. Y nos genera un problema para las cosechas agrícolas, porque en los tiempos que necesitamos esa agua para riego, vamos a tener menores reservas de nieve que nos van a afectar para nuestra productividad agrícola. Andrés, ¿qué es lo que se necesita para que un fuego se inicie de manera espontánea? No, para que se genere un incendio de manera espontánea tú necesitas temperaturas sobre los 300 grados, que se generen de manera local, entonces tendrías... Por eso siempre hay un componente de alguna manera humano, a menos que estemos hablando de que haya habido un relámpago... Estas tormentas secas, de las cuales tampoco éramos muy conocedores nosotros, estas tormentas eléctricas en zonas que, no sé, yo de chica no me acuerdo de haber tenido muchas tormentas eléctricas. Efectivamente, nosotros no tenemos, como no tenemos información histórica para construir modelos, es muy difícil poder proyectar algo que no ha ocurrido. Cuando tú hablas de olas de calor, tú dices, han habido olas de calor en el pasado, nosotros vemos que frente a ciertas situaciones esto va a incrementarse. Con las tormentas eléctricas eso no es tan evidente. Pero evidentemente tú ves que está ocurriendo algo que antes no ocurría, con mayor frecuencia, y algo que era inusual se está volviendo cada vez más común. Cuando tú nos hablabas de que va a subir la temperatura en algunos lugares y por ende va a bajar en otros, siempre supuestamente se tiende a que haya un balance. Vimos inviernos tremendamente fríos en el hemisferio norte. Sí. ¿Quiere decir esto que así como hemos tenido olas de calor durante el verano, vamos a tener temperaturas muy, muy bajas en el invierno también? No tenemos, para la zona, en Chile tenemos bastante consistencia en que va a aumentar la temperatura promedio y tenemos evidencia que van a haber olas de calor, no tenemos evidencia sustancial de que vaya a haber zonas que se vayan a enfriar en Chile. En otras partes del mundo sí. Sí ha ocurrido. Ahora, cuando analizamos de nuevo los tres factores para que se produzcan estos incendios y permanezcan o se sigan propagando, hablamos de las ráfagas de viento y en el sur era muy conocido el puelche o el raco en la zona central. ¿Puede ser que también sea más frecuente? ¿Y de qué se trata este viento que entiendo es cálido además? Sí. También los modelos que tenemos dan cuenta de que van a haber una mayor incidencia de eventos de viento. Vamos a hablar, nuevamente depende de cada zona, pero tenemos zonas donde la velocidad promedio de la velocidad máxima va a aumentar en torno a un 20%. Entonces tenemos un incremento de este elemento. Ahora, tiene que ocurrir los elementos en conjunto para generar un aumento del riesgo de incendios, pero nosotros también vemos una mayor incidencia del riesgo de incendio. Tenemos zonas que la probabilidad de incendio, como te digo, en modelos que no consideran un cambio en el comportamiento humano. El incremento en ciertas zonas, especialmente en la zona de los lagos, tú puedes ver que casi se duplica el riesgo de incendio
forestal, pasando algo que era poco probable, algo bastante probable en los meses de verano. Cuando hablamos de estos modelos de los cuales nos estás contando y vemos, me imagino que es solamente una posibilidad de ver la cantidad de probabilidad que hay que se genere un incendio en una u otra zona. Y hablamos del cambio climático y cómo va a ir alterándose lo que conocemos como normal hasta hoy en cuanto a los vientos, en cuanto a las olas de calor, en cuanto a las precipitaciones. ¿Cómo se generan estos modelos hacia adelante pensando que como va a cambiar el clima, va a cambiar nuestra vegetación también, asumo, no de un día para otro obviamente, pero en un cambio paulatino? O sea que de aquí a, hablábamos del 2030, 10 años más, pero de aquí a 30 años más, por ejemplo, vamos a tener en la zona central estos típicos álamos bien largos y grandes, vamos a tener una densidad mayor en el sur, ¿o de verdad el panorama podría cambiar bastante? Puede cambiar bastante y va a depender de las medidas que tomemos para gestionarlo, porque en la práctica, o sea, si tú lo piensas desde una lógica, por ejemplo, productiva en lo agrícola, vas a tener ciertas especies que ya no las vas a poder cosechar en ciertas zonas. Por ejemplo. Tú vas a tener una mayor aridez en la zona central. Los cultivos frutales que normalmente se dan muy bien en la zona central van a empezar a darse de mejor manera en la zona más hacia la región del Biobío, Araucanía. Se nos va a ir corriendo un poco las zonas de productividad. Entonces, hay un tema de generar también estrategias para identificar esto o adaptar nuestras técnicas y tener sistemas de riesgo más tecnificados, que no sean tan sencillos, porque lo que hemos aprovechado es que tenemos condiciones que eran favorables, esas condiciones van a cambiar. Entonces, o cambiamos nuestras técnicas para poder mantener nuestra productividad, o cambiamos nuestros cultivos y los adaptamos a la zona. Ahora, cuando, por ejemplo, durante la jornada de ayer se da estas condiciones que no son normales en el Biobío y ayuda a que estos incendios se mantengan, entra durante la tarde la famosa vaguada costera y colabora con la humedad. En general, el Biobío, la Araucanía, son zonas de alta humedad. ¿Eso también va a cambiar? Modelos de humedad no tenemos un trabajo tan claro y tan consistente, pero es probable que estas condiciones se vayan cambiando y nosotros tenemos que ir generando análisis específicos para cada zona para después generar planes de acción que nos permitan tomar las medidas de adaptación al cambio climático idóneas. Cuando hablamos de la concientización que debería tener la población, ¿tienen ustedes alguna forma o experiencias extranjeras tal vez que lleven a poder crear tácticas y protocolos para poder generar esta concientización de la gente? Veíamos ayer, por ejemplo, en Penco, por dar uno de los tantos ejemplos que hemos visto, en Valparaíso también, cuando tuvimos los tremendos incendios, vemos que los neumáticos siguen al lado de las calles, de las casas, perdón, vemos como el pasto seco ha crecido y tiene 1 metro, 1,5 metros en zonas que están aledañas a una casa y que pueden llevar a que el fuego se propague de manera muy rápida. ¿Hay alguna forma para tratar de que todos nos hagamos parte de esto? Los riesgos que estamos viviendo son algo nuevo en todas partes del mundo. Las tecnologías o las soluciones son algo que se está descubriendo y aquí tiene un desafío en términos de trabajo con la ciudadanía, también en una era nueva. Yo creo que hay una oportunidad también ahí de que la ciudadanía puede hacer denuncias hoy desde una plataforma digital mucho más eficientes de lo que era anteriormente. Entonces, hay una oportunidad de tomar conciencia. O sea, hemos visto los incendios, la gente tiene conciencia de ese riesgo, creo, y en ese sentido uno también tiene que tomar las acciones de denuncia y también en una lógica preventiva. O sea, uno ve que hay un potencial foco de incendio porque ve pastos secos, vemos altas temperaturas, uno lo ve en los medios de comunicación. Bueno, tengamos la preocupación antes de denunciarlo a nuestras autoridades locales, a nuestras autoridades regionales, a nuestras autoridades nacionales, para que ellos tomen las medidas de prevención idóneas. Muy bien, Andrés Pica, te queremos agradecer muchísimo haber venido a conversar con nosotros, muy interesante, y bueno, esperamos que justamente todos nos hagamos parte de poder cuidar un poquitito nuestro país. Muchas gracias, Carolina. Que estés muy bien. Igual tú.